Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la alabanza que nuestra hermana compartiera, amén, lo cual nos inspira a que pongamos nuestra mirada en el cielo, pongamos nuestra mirada en la eternidad. Qué bueno que es cuando cantamos y lo hacemos con un entendimiento. Hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para referirnos en esta tarde al texto que está en Génesis, capítulo 21, verso 1. Allí estaremos refiriéndonos acerca del nacimiento del hijo de la promesa, de Isaac. Amén. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 21. Y hoy no solamente nos estaremos refiriendo a Isaac como el hijo de la promesa, sino también estaremos compartiendo por medio de las Sagradas Escrituras cómo es que se ha dado nuestro nacimiento espiritual. Porque muchas veces se ha hablado y aún hablamos que hemos nacido nuevamente o que somos renacidos. Amén. Entonces vamos a ver en este día cómo es que esto ha acontecido. Hermanos amados, entonces, si tiene su Biblia, le invito para que pueda leer conmigo. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a un hijo, pues le ha dado un hijo en su vejez? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.
Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Señor, concédenos la gracia de poder hablar aquello que es propio, aquello que es adecuado, Señor, aquello que contribuye, Padre, a la edificación de tu pueblo. Concede el poder hablar con sencillez, Señor, y que por medio del Espíritu Santo, los dones que tú has dado a la iglesia, Señor, de maestro, de pastor, Señor, actúen en beneficio, Señor, de tu obra y de la vida espiritual de cada uno de nosotros, entendiendo, Señor, que tú has puesto, Señor, estos dones en la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Por lo cual, creyendo, Señor, que al pedir algo que es conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor, damos por hecho que así será hecho y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, les mencioné de que habríamos de hablar de lo que significa un nacimiento espiritual. ¿Cuántos entienden que han nacido de Dios? Amén. Y que han nacido de una forma espiritual? Amén. Muchas veces estas cosas son habladas o mencionadas en los grupos de iglesia, de lo que es el nuevo nacimiento, de lo que es un nacimiento espiritual, de la necesidad de nacer de nuevo. Es más, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan nos afirma esta necesidad, amén. Y lo podemos ver allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermano amado, que la Biblia nos habla de un nacimiento espiritual. Jesús estaba hablando dentro de un contexto de un nuevo nacimiento. Le había hablado a Nicodemo, el cual era un maestro de la ley, de la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. Le habló de la necesidad de nacer de nuevo. Y no entendía de lo que le hablaba el Señor Jesucristo, amén, no le entendía, decía: ¿cómo voy a volver al vientre? Ya soy un hombre viejo, ¿voy acaso a volver al vientre? Y Jesús le habló de la necesidad de nacer de nuevo y le habló en más profundidad, diciéndole: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, amén. Y le dijo: si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Amén. Entonces ahí la Escritura comienza a mencionar acerca de un nuevo nacimiento. Este nacimiento es un nacimiento espiritual que se da por medio del agua y del Espíritu. El agua, bíblicamente, para los hebreos, siempre tuvo la representación de las Escrituras. Amén, porque así como el agua purifica, también la palabra de Dios es la que va purificándonos, la que va corrigiéndonos, la que va limpiándonos de todas las impurezas del mundo. Es más, este mismo hecho en la Santa Cena, cuando el Señor, antes de servir la Santa Cena, tomó el librillo y la toalla para lavar los pies de los discípulos, le dijo Pedro: no me lavarás. Y el Señor le dijo: si no te lavares, no vas a tener parte conmigo. Entonces le dijo: lávame todo. ¿Por qué? Porque no quería quedar fuera del plan de Dios. Y el Señor le dijo: no hace falta que te lave todo, porque tú ya has sido limpio por la palabra que yo he dado. Mas es necesario que te sean lavados los pies. Amén. Había una necesidad de que le fuera lavado los pies, pero no para purificarlo, sino para luego dejarle ese ejemplo.
como dijo, vosotros decís que soy Señor y Maestro, y bien lo decís porque ciertamente lo soy. Si yo, siendo Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, he dejado ejemplo para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Amén. Entonces, la razón por la que Jesús lavó los pies no era para purificarlos, aunque tenía que ver con un servicio especialmente de limpieza, dado cómo estaban dispuestos los alimentos y cómo se sentaban a la mesa. Amén, era una necesidad, sobre todo en un banquete. Siempre había un siervo en un banquete que hacía este servicio a los convidados. Amén. Y el Señor tomó el lugar de ese siervo, y mayormente ese siervo era el de inferior nivel. Amén. Dentro de los escalafones de los criados en una casa que estaban al servicio de la casa, el de inferior nivel era el que realizaba ese servicio. Entonces Jesús lo hizo para dar muestra. Amén. Pero no con el sentido de limpiarlo o de purificarlo. ¿Por qué? Porque Él ya había dicho que por la palabra ellos habían sido lavados. ¿Por qué? Porque habían sido apartados por la palabra que el Señor había dado. Amén. Por ejemplo, ¿cuándo es que fue Pedro apartado? Cuando volvió de esa pesca milagrosa. Le dijo Pedro: apártate de mí porque soy hombre inmundo, de labios inmundos. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Pedro, a partir de hoy dejarás de ser pescador para ser pescador de hombre. Te haré pescador de hombre. Dio la palabra y por esa palabra Pedro quedó apartado, separado para un ministerio. Amén. Y nosotros vemos que Pedro cumplió con el ministerio. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a comprender la magnitud y el poder que tiene la palabra de Dios, que es algo que muchas veces se desvalora o no se le da el valor que verdaderamente tiene la palabra de Dios. ¿Se imagina un hombre apartado para un ministerio con el cual glorificaría a Dios, dando y entregando su vida y dejando todas sus posesiones y dejando su antiguo oficio por una sola palabra: te haré pescador de hombres? No fue la única palabra que recibió del Señor, pero esa fue la palabra que lo apartó. Amén. Lo mismo que a Mateo cuando estaba en la mesa de los publicanos. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Sígueme. Por esa palabra lo apartó, dejando todo lo que estaba en la mesa, le comenzó a seguir al Señor. Amén. Natanael, cuando le vio venir, he aquí un verdadero judío. Dice: ¿de dónde me conoces? Cuando estabas en la higuera, allí yo te vi. Por esa palabra quedó apartado para el ministerio. Así todos nosotros fuimos apartados para Dios por una palabra. Una palabra que llegó a nuestras vidas en un momento especial, en una hora determinada por la cual fuimos apartados para Dios y fuimos renacidos por el poder de Dios. Amén. La palabra se convirtió en rema, se hizo carne en nosotros y nos separó. Nos separó de este mundo para venir a ser parte de una iglesia, los llamados a salir fuera. ¿Está comprendiéndolo? Entonces ahí vamos comprendiendo cómo es que se da el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Se da por el poder de Dios y a través de su palabra. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe en su primer carta, en el capítulo 1, en el verso 23 de la primera carta del apóstol Pedro, y me gustaría que me siguieran. Dice así la escritura, primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo es que fuimos renacidos? Por la palabra de Dios, de una simiente incorruptible. Y aquí introduce el concepto de las características de esta vida espiritual, de esta vida nueva. Amén.
Preste atención a esto, porque estamos hablando del nuevo nacimiento, del nacer del Espíritu, que nacemos por una palabra, que somos apartados por una palabra, por el poder de Dios. Amén. Pero aquí introduce también las características de esta vida. Dice, de una simiente incorruptible. Cuando nosotros recibimos la herencia de nuestros padres, cuando nacimos como hombres en esta tierra, me refiero a hombre, mujer, como ser humanos, nacimos con una herencia corruptible. Vinimos del polvo de la tierra y vamos a volver al polvo de la tierra. Amén. Por eso la Escritura habla que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso es que hay una necesidad de un nuevo nacimiento. Porque todos los que nacemos en este mundo, nacemos como criaturas. Amén. Nacemos como creación. Y nacemos aún hoy estábamos mirando por las Escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 26, dice la Sagrada Escritura que Dios de una sola sangre hizo todo linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra. Dios de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra. Y la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Entonces, al venir a este mundo como criaturas, no nos da automáticamente el derecho a heredar el reino de Dios. Todo lo contrario, nos deja excluidos por causa de esa naturaleza, porque esa naturaleza es contaminada por el pecado, nos deja excluidos. El veredicto de Dios es que por cuanto todos han pecado, han quedado destituidos de la gloria de Dios. Por eso el concepto dice la gente, pero Dios es bueno, no me puede condenar al infierno. No, no es que Dios te condena al infierno, ya naciste bajo la condenación. En pecado fuiste concebido. No es que Dios quiere ver tu muerte, no quiere la muerte del que muere Dios. No desea la muerte del que muere Dios. Por eso es que proveyó un medio para los hombres poder ser salvados. ¿Cuál era ese medio? El nuevo nacimiento. Les otorgó el nacer de nuevo, y ya no de una simiente corruptible, que es la que recibieron de sus padres, sino de una simiente nueva, incorruptible, creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Si eso es incorruptible, esta simiente es incorruptible, quiere decir que no se degrada, no se deteriora, no puede ser corroída, no puede ser destruida. Y ahí comienza a tomar sentido para nosotros el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 19, cuando el Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla lo corroen y donde el ladrón mina y hurta. Haced tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no lo corroen, ni hay ladrón ni que pueda minar ni que pueda hurtar. Amén. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? La vida que ustedes recibieron de sus padres es lo poco. No quieran salvar esta vida. No se aferren a esta vida. No quieran, ¿por qué? Porque todo el que procure salvar su vida la perderá, pero todo el que por causa de mí y por causa del Evangelio la pierda, la hallará 100 veces más. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Mire, yo les vengo a revelar que hay una nueva vida que está escondida conmigo en Dios, que he venido a manifestar a los hombres, y por medio de la predicación de esta nueva vida, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios, los hombres van a ser apartados para Dios, separados para Dios, y se van a constituir en herederos y coherederos conmigo de esta riqueza espiritual. Yo vengo a hacer esto, dijo el Señor. Les estoy haciendo una paráfrasis de lo que el Señor estaba diciendo, pero era lo que en sí Él venía a decirnos. Yo vengo a manifestar una vida
que es inmarcesible, incorruptible, indestructible, que ahí ha estado reservada en los cielos por Dios para ustedes y que hoy es revelada, sacada a luz por medio de la predicación del Evangelio. Salió a luz la vida y la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos amados, ¿cuánto valor tiene la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios la que hace posible esto. Por eso cuando nosotros leemos Génesis 21, usted dice, ¿por qué si Dios le había prometido un hijo a Abraham, tuvo que esperar a que tuviera 100 años? ¿Y por qué si le pensaba dar una gran descendencia a Abraham, le permitió que se casara con una mujer estéril? Le quitó todas las posibilidades. Imagínese, un hombre de 100 años, ¿qué posibilidades tiene de engendrar hijo? Y con una mujer estéril, ninguna. No tenía ninguna posibilidad, pero tenía una tremenda promesa para que la excelencia del poder fuera de Dios. Por eso fíjese cómo comienza el capítulo 21. Vuélvalo a leer en Génesis 21. Mire, preste atención cómo comienza diciendo, visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Te vendré a visitar y a su tiempo darás a luz un hijo. Y hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces, ¿por qué nació Isaac? Porque Jehová lo había dicho. Porque Jehová había hablado. Por eso nació Isaac. ¿Comprende la sencillez de Dios? Cuando Dios dice las cosas son. No hace falta añadir más nada. Dijo Dios, hágase la luz y la luz fue. ¿Tuvo que venir alguien a prender el interruptor? No. Cuando Dios dice las cosas son. No hace falta más nada que la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. No hace falta más nada que la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. Esto nos tendría que llevar a aquellos que nos fue quitada el velo de la incredulidad, a alabarlo, a glorificarlo a Dios, porque nos resplandeció en nuestros corazones. Por una palabra fuimos apartados. Yo le pregunto, ¿en cuántos lugares se predica el Evangelio hoy día? Hoy día el Evangelio se está predicando mundialmente. Ciertamente hay regiones que escasamente se predica, pero los medios, el internet, las ondas radiales, algunos medios están posibilitando que se predique mundialmente el Evangelio. Sin embargo, no todos creen, no es de todos la fe. Sin embargo, nosotros oímos una palabra y por esa palabra renacimos, por el poder de Dios. Y renacimos no de una simiente corruptible que recibimos de nuestros padres, sino de una incorruptible, que es inmarcesible, que es incontaminable, que es indestructible. Así que si tuvimos un nuevo nacimiento de una simiente incontaminable, inmarcesible e indestructible, quiere decir que es una simiente santa y es eterna. Porque lo que no se puede corroer, lo que no se puede degradar, lo que no se puede contaminar es eterno. ¿Comprende? Todo lo que se degrada, se deteriora, se corroe, tiende a desaparecer, a destruirse. Pero nosotros nacimos por la palabra de Dios de una simiente que es incorruptible, que no se degrada, no se deteriora, no se desvanece, no se corroe, no se corrompe, es inmarcesible, no hay quien la pueda contaminar, no hay quien la pueda mancillar, no hay quien pueda hablar mal de ella. Amén. Es una simiente santa y de esa simiente nacimos como justos hijos de Dios. ¿Por qué? Por una palabra. Así como nació Isaac. ¿Por qué Dios trajo a Isaac en medio de un contexto de familia, en un hombre de 100 años y una mujer estéril? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Si venía Isaac en un matrimonio
que estuvieran en el vigor de la edad y la mujer fuera re fértil, ¿cuál era la gloria? ¿Cuál era la gloria? No había alguna. ¿Por qué? Porque estaban en todo su vigor y la mujer re fértil. Era lo natural que engendrara hijos, ¿cierto? Pero en Sara no era natural que engendrara hijos, y menos de un hombre de 100 años. Dios lo hizo nacer a Isaac en ese contexto de familia para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Para dejar tipificado en Isaac el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual, que no se da por las condiciones del hombre. El nacimiento espiritual, su nacimiento espiritual, no se dio porque reunía condiciones. Es más, ¿quiere que le hable de sus condiciones y de mi condición? Porque yo también nací de nuevo. La Biblia dice que su condición, al igual que la mía, era la más vil y la más menospreciada. Para que ninguno se jacte en su presencia. Dice que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, a fin de que de lo que no era, deshacer lo que era. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces no es que reuníamos condiciones para el nuevo nacimiento, no había manera alguna en que nosotros pudiéramos hacerlo. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿y cómo va a entrar un hombre al reino de los cielos? Porque Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Cuando miraron, dijeron, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? No va a entrar nadie. Porque ¿quién no posee una riqueza? ¿Quién no tiene por riqueza la vida? Por eso cuando Satanás subió delante de la presencia de Dios y le dijo piel por piel, dame que le toque la carne y vas a ver que el hombre da cualquier cosa por su vida, vas a ver si no blasfema. Le dijo, toca todo pero no toque su alma. Y le vino una sarna de muerte desde los pies hasta la cabeza. Pero ¿qué dijo Job? Dijo, aunque en esta mi carne fuera deshecha, yo sé que mi Redentor vive y en ella veré la gloria de Dios. Y no pecó los dichos de su boca. Amén. Entonces, ¿quién no posee una riqueza? La vida le es una riqueza al hombre. ¿Quién no quiere preservar su vida? ¿Quién no quiere extender su vida? Todos quieren. Amén. Entonces, cuando Jesús dijo, más fácil va a ser que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos, los discípulos dijeron, no entra nadie. Entonces, ¿qué respondió Jesús? Lo que es imposible para el hombre, posible le es a Dios. O sea, no reuníamos condiciones para heredar la vida eterna. No reuníamos condiciones para un nuevo nacimiento. Fuimos apartados por el poder de Dios a través de su palabra. Fuimos apartados por el poder de Dios a través de su palabra, para que ninguno se jacte en su presencia, para que ninguno se pueda gloriar. El que dijo, sea la luz, es el que nos separó para ser parte de su cuerpo y de su pueblo. De esta nueva creación. Amén. ¿Cómo entendemos esto? Ya como para ir concluyendo de alguna manera. En esta noche vamos a leer un texto más del apóstol Pedro en su segunda carta, la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas. O sea, las recibimos por gracia. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dado. No lo adquirí yo. No lo recibí por mis méritos. Me fue dado. Por gracia. Amén. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Por una palabra. Nos apartó por una palabra. Que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha
dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos fueron dadas por su divino poder. Amén. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Involucra palabras. Amén. Una promesa lleva palabra. Y por medio de esa palabra nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Entonces nosotros comenzamos hablando de Isaac, que había nacido según la promesa, que tipifica el nacimiento espiritual, y de Ismael, que había nacido de la sierva Agar, la sierva egipcia, que había nacido según la carne. ¿Por qué? Porque en el desespero de Sara de darle una descendiente y en el desespero de Abraham de tener un descendiente de su sangre, concibió con su sierva, amén, con la sierva de Sara. Pero no era el plan de Dios. Por eso cuando Dios le dijo, mira, que no te aflija los dichos de Sara, hacé como Sara dice, correlo a la sierva y correlo a Ismael, porque no vas a tener descendencia en ellos. Que no te agobie los dichos de Sara. Hacé como Sara dice, correlos, échalos, porque en ellos no vas a tener descendencia. Tu descendencia va a ser en Isaac, en la promesa. Los descendientes de Dios no nacen según la carne, nacen según la palabra, según una promesa. La herencia de Dios no nace según la carne, porque la carne no puede heredar el reino de Dios. Heredan los que nacen según la promesa, por una palabra. Por eso es que usted y yo somos herederos del reino de Dios y nuestra ciudadanía de los cielos, porque nacimos por una palabra. Por la palabra del Evangelio nacimos. Y al nacer por la palabra del Evangelio nos constituimos en herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿dónde nosotros vemos este conflicto en el Nuevo Testamento? En Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 29. Gálatas capítulo 4, verso 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también, así también ahora. ¿De quién habla? De Ismael y de Isaac. Ahora dice, el que había nacido según el Espíritu, pero no nació de Sara y no fue engendrado por Abraham. ¿Por qué nació según el Espíritu? Porque nació según una promesa. Aunque nació de Sara, que era estéril, y de Abraham, que tenía 100 años, nació porque había sido dada una promesa, no porque reunieran las condiciones el matrimonio. El matrimonio ya no tenía condiciones alguna de que Isaac naciera, pero como Dios había dicho, como Dios había hablado, así nació Isaac. Así también nació usted y nací yo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, porque Dios habló. Y porque Dios dijo y porque Dios habló es que hemos tenido un nuevo nacimiento. Nacimos por el poder de Dios, fuimos renacidos por el poder de Dios. Y no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, que es viva y que permanece para siempre. En el mismo capítulo 1, verso 25, allí concluye diciendo, y esta es la palabra que os anunciamos, la palabra del Evangelio. Amén. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, ¿está comprendiendo cómo se da un nacimiento espiritual? No es algo sensorial, no es algo místico, es por el poder de Dios a través de su palabra. Tan simple y tan sencillo como que Dios dice las cosas y las cosas son. ¿Por qué? Porque tiene poder para hacerlo. Y no se requiere otra cosa para entender que he nacido de nuevo. Solamente creer que Dios lo ha hecho
y lo ha hecho por medio de la predicación del Evangelio, que es esta buena noticia que nosotros anunciamos. Por eso no se trata de religiones, ni de ser religioso, ni de ser piadoso. Se trata de creer al Evangelio. No se trata de religión, ni de ser piadoso, ni no. Se trata de creer al Evangelio. Amén. El que cree será salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para que se cumpla toda justicia. Amén. Se trata de creer al Evangelio. A Dios le ha placido salvarlo al hombre por la predicación del Evangelio. ¿Está comprendiendo cómo se da el nuevo nacimiento? Y que solamente quienes han nacido de nuevo pueden heredar el reino de Dios, porque quienes han nacido como simples criaturas y viven en este mundo como simples criaturas, su única parte es la de esta tierra, la cual tiene límites que están establecidos por Dios, y esos límites establecidos por Dios están dados para que en ese tiempo lo busquen al Señor. Para que en ese tiempo lo busquen al Señor, como si palpando pudieran hallarle, aunque no está muy lejos de nosotros. Cerca de nosotros está la palabra de la salvación, en nuestra boca y en nuestro corazón. Que si creemos que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Porque Dios no puede ser engañado. Amén. Así que si usted cree a la palabra del Evangelio, entonces gócese que ha tenido un nuevo nacimiento, que es salvo y que ha recibido una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible. ¿Por medio de qué? Por medio del poder de Dios, por aquel que habló, por aquel que dijo y fue hecho. No se requirió que alguien viniera a prender el interruptor. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. Dios quiso sacar a luz la vida y la inmortalidad por la predicación del Evangelio, y salió a luz la vida y la inmortalidad por la predicación del Evangelio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, cual llegará a nosotros mediante el poder del Espíritu Santo para la iluminación de los entendimientos, para poder llegar a comprender este nuevo nacimiento y cómo hemos sido renacidos por el poder de Dios a través de su palabra, siendo suficiente que su palabra fuera dada para que fuera hecho esto así, Señor, no requiriendo condiciones de hombre. Es más, el hombre no tenía condición alguna, dando que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, pero tú le diste vida juntamente con Cristo, dándole el poder renacer, dándote gracias que así lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto
la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,